Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a predicar la palabra del Señor. El tema que vamos a predicar hoy es enfoque analítico de la fe. Enfoque analítico de la fe. De la serie de apologética. Apologética es defensa racional de la fe, ¿no? Como decía en el post, hace poco, una estudiante de una universidad de nuestra capital fue desafiada a demostrar racionalmente su fe en un curso llamado Pensamiento Analítico. Sin recurrir lo menos posible a la Biblia y a espiritualizar su argumento, ¿no? Este profesor es ateo. Y también casi en la misma semana, otra estudiante acá en Piura también fue desafiada por su profesor agnóstico, pero en algo más específico, en el cristianismo, en su cristianismo. Entonces, estos dos profesores desafiaban, y bueno, casi todos los profesores en la universidad siempre desafían. Yo digo abusivamente porque lo ideal sería que el profesor, cuando desafíe la fe del alumno, ponga a hacer un debate con otro adulto como él, preparado, para que los estudiantes puedan tomar una decisión y una elección más libre, ¿no? Entonces, en otras palabras, estos profesores ateos agnósticos desafían a los alumnos prácticamente diciéndoles si la fe puede pasar el escrutinio de la razón, si tratan de darles a entender que la fe y la razón están divorciadas y que su fe es ciega. Pero hoy vamos a ver a través de 5 preguntas. Ojo, estas 5 preguntas son las preguntas que le planteó el profesor ateo a esta alumna, tal cual son estas 5 preguntas. Y las respuestas son muy similares al ensayo que este estudiante dio a este profesor como respuesta. Entonces, 5 preguntas racionales cuya respuesta demostrará que la fe no solo se basa en la razón, sino que es más plausible creer o tener fe que no creer o no tener fe. Entonces, estas 5 preguntas que le planteó el profesor son las siguientes. Número 1. ¿Por qué debería tener fe? ¿Por qué debería tener fe? Ojo que el desafío era contestar lo menos bíblico o espiritualista posible. Pero obviamente, por el propósito de la prédica de hoy, sí voy a citar versículos bíblicos, pero no para espiritualizar, sino más bien para ahondar en el tema de la razón. Entonces, el profesor decía que responde en su ensayo, ¿por qué debería tener fe? El por qué nos lleva a las razones de nuestra creencia. O sea, ¿cuál es la razón por qué crees en lo que crees? Pero ante todo voy a presentar versículos en donde los autores bíblicos no solo no separaban la fe de la razón, sino más bien apelaban a la razón. Me voy a hacer un paréntesis aquí porque definitivamente este tipo de exposición de la palabra del Señor es para estudiantes de universidad, para jóvenes, para adultos que quieran profundizar un poquito más o darle respuestas racionales a sus hijos cuando van a la universidad o al colegio y no saben cómo responder los papás. Quizás a algunas personas esto les parecerá un poquito complicado de entender al inicio, pero ni tanto porque trataré de ser lo más conciso posible. Espero que logre el objetivo hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué debería tener fe? Apelaré a lo que pensaban los autores bíblicos. Primera de Pedro 3:15 dice, «Estad siempre preparados», lo cual implica estudiar, «para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Pedro decía que estemos siempre preparados para presentar defensa. Aquí la palabra defensa viene del griego apología, que significa una defensa racional de la fe, una defensa argumentada de la fe. Dice que lo debes hacer con mansedumbre y reverencia a todo aquel que te demande razón. Aquí vemos ya 2 palabras muy racionales, ¿no? Apología y razón. La palabra razón aquí viene del griego logos o logoi, que significa casi lo mismo, ¿no? Un argumento articulado para explicar algo. Entonces, Pedro no está separando la fe de la razón, más bien está apelando a la razón como apoyo de la fe. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. La palabra entender dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía, creación ex nihilo. O sea que Dios, al crear el universo, lo hizo sin tener materiales previos existentes. Dice, por la fe entendemos. La palabra entender en el griego de Hebreos 11 significa ejercer la mente mediante un razonamiento, ¿no? Entonces, la fe no se divorcia de la razón. Aquí el autor de Hebreos dice que al ejercer la mente observando el universo, se puede entender que este universo vino no del mismo universo, sino que por la palabra de Dios, por este ser incausado, ¿sí? Y por último, Romanos 1:19 dice, porque dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, hablando de la humanidad en general, porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, observación del universo. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Pablo está diciendo que, en otras palabras, el Dios invisible se hace claramente visible cuando tú observas el universo. El universo indefectiblemente te debe llevar a la conclusión de que hay algo más allá de este universo material que causó todo. Entonces, aquí vemos a Pedro, el autor de Hebreos, y Pablo, el autor de Romanos, que apelan a la razón para fundamentar su fe. Es obvio que la razón tiene que entrar a tallar en la fe, porque si Dios creó la razón, es absurdo que la anule para llegar a inferir su existencia. Es imposible que Dios haya creado la razón y no use la razón para inferir la existencia de Dios. Ahora, entonces, número 1, ¿por qué debería tener fe? Ya hemos fundamentado por la Biblia que los autores bíblicos apelan a la razón para fundamentar su fe. Número 2, o mejor dicho, ya aquí la respuesta en sí, ¿no? ¿Por qué debería tener fe? Porque es más razonable o lógico creer que no creer. Porque creer es más racional que no creer. Porque la fe es más razonable que la incredulidad. Porque el fundamento en que se establece la fe es más plausible que el que se funda en la incredulidad. Y me atrevería a decir que no creer o no tener fe más bien es irracional. La creencia o la fe empieza respondiendo a la pregunta ¿por qué existe algo en vez de nada? Ojo, la fe empieza preguntándose ¿por qué existe algo en vez de nada? Entonces, para responder esta pregunta, generalmente se utilizan varios argumentos racionales llamados argumentos cosmológicos. Como el argumento cosmológico Calán, que lo vamos a ver un ratito más, el argumento cosmológico de Leibniz, etc. Estos argumentos se basan en lo que estos autores hacían, en la observación del universo y todo lo que contiene para llegar a la conclusión de que Dios existe y por lo tanto decir que tener fe es razonable. Ahora, empiezo con esto. Voy a enfocarme en el argumento cosmológico Calán, observación, método inductivo. De lo particular voy a llegar a una conclusión general. Por ejemplo, antes de entrar de lleno al universo, por ejemplo, si tú viajaras a un universo paralelo, lo que tú quieras, y te encuentras un auto, ¿verdad? Al observar un auto, por ejemplo, observarías que hay diseño, porque hay una forma específica de un auto, hay un diseño. Observarías que hay propósito porque rápidamente te darás cuenta que el auto sirve para trasladarse, propósito. Al observar más el auto encontrarías aleación de metales, conversión del caucho a llantas, ¿verdad? Conversión de la arena para crear el vidrio de las ventanas, conversión del petróleo al combustible que usa ese auto. Al observar ese auto, tú llegarías a inferir inteligencia, voluntad y poder.
Inteligencia porque hizo algo para trasladarse y no tener que caminar y cansarse. Voluntad porque rompió la inercia para hacer algo. Poder porque poder es la capacidad de hacer algo y lo que hizo ese auto tenía capacidad para hacerlo. Conciencia, y harías, al observar un auto, y harías conciencia detrás de ese diseño, de esa construcción, ya que se vio en la necesidad de crear un auto autoconsciente, estaba consciente. Entonces, esta forma de pensar tiene que ver con el método inductivo, como les decía, que es observar los detalles particulares para ir a una conclusión general. Al observar un auto, tú tendrías que llegar a la conclusión de que una persona inteligente, con voluntad, con conciencia, con capacidad, con poder, etcétera, lo hizo. Entonces, los autores bíblicos razonaban de esa manera. Ahora, ya no vayamos al auto, sino al universo, que es más complejo que un auto. Entonces, aquí vamos a repasar una vez más, porque ya lo he mencionado antes, el argumento cosmológico Calán con algunos matices, ¿sí? Donde él señala este argumento que la mejor explicación a la pregunta ¿por qué existe algo en lugar de nada? Se encuentra en Dios. Para ello iremos a los siguientes silogismos. Entonces tenemos tres premisas. La premisa 1 dice así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa 2: el universo comenzó a existir. Conclusión: por lo tanto el universo tiene una causa y esa causa es Dios. Repito, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa y esa causa es Dios. Vamos a revisar concisamente estas tres premisas y las vamos a hallar lógicamente razonables. Premisa número 1: todo lo que comienza a existir tiene una causa. Lo que existe no surge de la existencia, es ilógico. De la nada, nada sale. Por eso que decimos que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ahora, algo no puede venir de la nada. Estamos razonando en esta premisa para fundamentar que esta premisa es verdadera. Algo no puede venir de la nada. Alegar que algo puede venir a existir de la nada, como decía el filósofo William Lane Craig, es peor que creer en la magia. Porque por lo menos cuando hay magia, tú conoces al mago, ¿verdad? Pero cuando alguien dice que el universo vino de la nada, ni siquiera conoces al mago, es peor, requieres más fe inclusive, ¿no? Entonces, algo no puede venir de la nada. Decir que algo vino de la nada es peor que creer en la magia, porque en la magia por lo menos conocemos al mago. Entonces, si algo puede venir a la existencia de la nada, como los ateos dicen, entonces se hace inexplicable por qué cualquier o todas las cosas no vienen a existir de la nada. Por ejemplo, ¿por qué las bicicletas no vienen de la nada? ¿Por qué Newton, Einstein no vinieron de la nada? ¿Por qué las zapatillas que tú tienes ahí puestas no vienen de la nada? ¿Por qué las cosas de pronto no vienen espontáneamente de la nada? Y si es así, entonces ¿por qué decir que simplemente el universo vino de la nada? Estamos razonando. Lo que quiero explicar un poquito también es que no es que estos argumentos son absolutos. Simplemente lo que queremos demostrar aquí es que es más razonable, más plausible creer que no creer. Entonces, premisa 1, todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿sí? Premisa 2, el universo comenzó a existir. ¿Por qué? Porque esta es la premisa en la que los ateos tienen más dificultad. ¿Cómo sabes tú que el universo comenzó a existir y no es eterno? ¿Por qué el universo tuvo un comienzo? ¿Por qué las cosas tienen un comienzo? Porque no puede haber o no es lógicamente posible una regresión infinita de eventos pasados. En ese sentido, el universo tuvo que tener un punto de partida, o es decir, tuvo que ser causado. Premisa 2, voy a apelar a otro silogismo, que dice así: si una infinita regresión de eventos sí existe, entonces tú no existirías. Ojo, atención con esto.
si una infinita regresión de eventos hacia el pasado existiera, tú no existes. Repito una vez más. Si una infinita regresión de eventos sí existe, tú no existirías. Premisa número 2. Pero tú existes. Por lo tanto, una infinita regresión de eventos pasados no existe. Amados hermanos, ¿por qué el universo comenzó a existir? Porque el infinito en nuestro universo no es aplicable y no existe el infinito. Siempre tiene que haber un límite. Te lo explico de esta manera. Miren en pantalla, tienen que ver en pantalla un poquito para que entiendan. Supongamos que tú te toque venir a la existencia en el punto 3. Si el infinito existe, miren, del 1 al 2 hay un infinito. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, infinito. Si el infinito realmente existiera, entonces nunca tú llegaras a existir. Porque desde el punto 1, es más, desde el punto 0 al 1 habría infinito. Y nunca llegarías al punto 1. Y el punto 1 jamás llegaría al punto 2. Ahora tú me dices, no, pero sí puedes llegar al punto 3. Entonces estaríamos hablando que el infinito es finito, lo cual es una contradicción. O es infinito o es finito. Del 1 al 2 hay un infinito. Jamás podrías llegar a existir tú. Por eso que la premisa decía, si hay una infinita regresión de eventos, o sea, si una infinita regresión de eventos pasados existe, tú no existirías, pero tú sí existes. Por lo tanto, una infinita regresión de eventos no existe. Esa es una manera lógica de pensar. Entonces, el infinito realmente no existe. Ahora, te lo explico un poquito más con el tema de la contingencia. ¿Ya? El argumento de Leibniz se basa en el argumento sobre la contingencia. ¿Qué es eso? Contingente es un ser que depende de otro para existir. Un ser que depende de otro ser para existir. Por ejemplo, yo soy contingente. Es decir, mi existencia dependió de que mis padres se conocieran. La existencia de mis padres se debió a que sus padres se conocieron. Si mis tatarabuelos no se hubieran conocido mis abuelos, mis padres, y yo no hubiera existido. Yo dependo de otros seres para existir. Yo soy contingente. Si no existiera sol y gravedad, no existiera vida en la Tierra. Porque la vida en la Tierra es contingente, depende del sol, depende de la gravedad, depende de la luna, depende del viento, etc. Es más, si no hubiera habido ajuste afino del universo, el ajuste fino del universo es otro argumento racional para la existencia de Dios, donde por ejemplo dice, que el universo está tan finamente creado, planificado y estructurado, que por ejemplo, si tú tomaras la gravedad y la afectaras en un mínimo porcentaje, que sea menor gravedad o mayor gravedad, dicen los científicos que no podría haber existido el universo, o por lo menos hubiera sido un caos y no hubiera podido haber vida. Entonces, ¿por qué el universo llegó a existir? Porque los ateos dicen esto, ¿no? Si todo lo que llegó a existir tiene una causa, entonces Dios también debe tener una causa. Y lo que estamos tratando de decir aquí es que, número uno, no puede haber una regresión infinita hacia atrás. Tiene que haber un punto de partida de todo lo que existe ahora. Ese punto de partida es Dios. Una vez más, ¿por qué? Porque no existe la infinitud en este universo y porque todos los seres son contingentes. Todos los seres son contingentes. La luz depende de los átomos o de los fotones. La gravedad de la fuerza magnética, en fin. Entonces, todos somos contingentes. El único ser que no es contingente es Dios, porque no puede haber infinitos hacia atrás. Así que todo lo que existe dentro del universo es contingente y depende de otro para existir, y todo depende para existir de Dios. El Salmo 94:8, miren cómo razonan los salmistas. Dice, entended necios del pueblo y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, contingencia. El que formó el ojo no verá.
El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña la ciencia al hombre? ¿O el que ha puesto ciencia en el hombre? ¿No sabrá? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. El salmista razonaba de esa manera, ¿no? Si yo tengo ojos, lo que me haya creado tiene que ver, pues. Y si yo tengo oídos, el que me haya creado tiene que oír. Si yo tengo inteligencia, lo que me haya creado tiene que pensar como yo. Cuando nosotros hacemos robot con inteligencia artificial, es porque nosotros tenemos inteligencia. Solo que lo de ellos es artificial. Entonces, amados hermanos, conclusión. Por lo tanto, si todo lo que llega a existir tiene una causa, y el universo llegó a existir porque no es eterno, entonces el universo tiene una causa, y esa causa es Dios. Si el universo comenzó a existir, esa causa es Dios. Ahora, una vez vamos a repasar esto, ¿no? Cuando vino el universo, vino el tiempo, el espacio y la materia. Porque con el universo recién viene el tiempo, el espacio y la materia. Entonces, lo que creó el universo es imposible que tenga esas mismas características. Está al revés, pero espero que se vea ahí. Creo que hay una opción para cambiar la camarita, pero bueno, ya me ganó el tiempo. Miren acá, con el universo vino el tiempo, entonces lo que creó el universo tiene que ser atemporal. Si con el universo vino, y si es atemporal, es eterno. Si con el universo vino el espacio, lo que creó el universo debe ser aespacial, o sea, incorpóreo, no tiene cuerpo, y el espacio por tanto no le afecta. Y hasta podemos decir que es trascendente y omnipresente. Si con el universo vino la materia, 3, entonces el que creó el universo debe ser inmaterial. O sea, es espíritu. Y la materia no le afecta ni el espacio ni el tiempo. Amados hermanos, entonces concluimos racionalmente que Dios es esto, es eterno, y que dentro del espacio de Dios, digamos así, está el tiempo, el espacio, la materia, la energía, la luna, el sol, las estrellas. Este espacio o este universo tiene un inicio y va a tener un final. Porque la infinitud solamente se aplica a Dios. No en este sentido, sino que Él es infinitamente poderoso, santo, justo, etc. Pero el universo es contingente. Depende de esta causa o dependió de esta causa que es Dios. Entonces, si junto con el universo vino el tiempo, el espacio y la materia, Dios tiene que ser atemporal, o sea, eterno. Si es eterno, es inmutable, y si es eterno e inmutable, entonces es perfecto, porque no hay que añadirle ni disminuirle ni aumentarle nada. Ese es el concepto de eterno e inmutable. Entonces, si es inmaterial, entonces es espíritu, y la materia no le afecta ni lo contiene. Ahora escucha bien en esta parte. Si es espíritu o es inmaterial, no se puede estudiar con el método científico empírico a Dios. No se puede estudiar a Dios con el método científico empírico porque, número uno, la ciencia tiene como campo de acción solo lo natural y lo material. Muy bien, entonces a Dios de arranque no podemos estudiarlo con la ciencia, pero sí lo podemos llegar a inferir con un razonamiento lógico o silogismos como estos argumentos lo plantean. Bueno, si el universo tiene diseño, propósito, ajuste fino, entonces también el que lo creó no solamente es eterno, espíritu, inmaterial, sino que es sabio, es inteligente, es personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué debo tener fe? Porque es más racional o más razonable creer que no creer. Porque es más razonable decir que el universo vino de Dios que el universo vino de la nada, porque de la nada nada sale. En segundo lugar, ¿por qué yo debo tener fe? Porque es un falso dilema la contraposición que se intenta esgrimir entre la fe y la ciencia. Es decir, es un falso dilema decir, si eres científico no tienes que tener fe, y si eres un hombre de fe no puedes ser un hombre de ciencia. La ciencia tiene como decía, tiene un ámbito de acción solo en lo material y en lo natural.
En cambio, la fe tiene que ver con lo metafísico, con lo espiritual. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué debería tener fe? Porque fe la tenemos todos. Acuérdense que esta pregunta responde a un ensayo de una chica universitaria donde tenía que responder de manera puramente racional el por qué tenía fe. Entonces, ¿por qué tener fe? Porque fe tenemos todos. O sea, no es malo tener fe. No es inadecuado ni irracional tener fe. En algún modo, grado y en diferentes ámbitos, creemos sin haber tenido experiencias personales con hechos, sucesos, eventos, personas, y a pesar de ello, las creemos por fe. Por ejemplo, sin usar el método científico. O sea, hay muchas cosas que creemos por fe sin usar el método científico y sin tener una experiencia personal con eso que creemos. Muchas veces creemos por fe cosas no usando el método científico, sino el método legal o método histórico legal, donde la evidencia no se basa en repetir un experimento un montón de veces, sino en hechos, acontecimientos y testimonios históricos. Por ejemplo, ¿cómo sabes tú que Aristóteles existió? Si no has tenido una experiencia personal con él, no lo has visto, no lo has oído ni nada. ¿Cómo sabes que Aristóteles existió? No, o sea, lo crees por fe, porque, o sea, lo crees no porque compruebes en un laboratorio que él existió. O sea, yo por ejemplo te puedo demostrar que la gravedad existe yendo a un espacio o a un lugar controlado, haciendo experimentos. Puedo demostrarte la gravedad, la fuerza de la gravedad, haciendo mediciones, repitiendo el experimento miles de veces y me va a salir lo mismo, que la gravedad existe, que tiene 13G, qué sé yo. Pero ¿cómo hacemos cuando se trata de historia, de personas, de eventos, etcétera? Vamos al método legal, al método histórico legal, donde, por ejemplo, la existencia de Aristóteles la aceptamos por fe, pero en base a un razonamiento evidencial. Los escritos de él, los testimonios de él, la arqueología, etcétera. Por ejemplo, mucho tiempo los científicos creyeron en la existencia del átomo, no porque lo hayan visto directamente, sino porque infirieron a través de evidencia indirecta. Además, creemos que, por ejemplo, la matemática y la lógica son verdaderas por fe. Miren lo que estoy diciendo. Nosotros creemos que la matemática es verdadera por fe, que la lógica es verdadera por fe. ¿Por qué digo esto? Porque si yo te digo a ti, ¿tú crees que la matemática es verdadera? ¿Cómo me demuestras entonces que la matemática es verdadera? ¿Recurriendo a las mismas matemáticas? Eso sería pensamiento circular, algo que los ateos nos esgrimen mucho a los creyentes. O sea, ¿cómo tú puedes creer que la lógica es verdadera y no te está engañando? ¿Usando la misma lógica? O sea, ¿tú crees que la matemática es verdadera, que la lógica es verdadera, porque en algún punto tienes que aceptarla por fe? Entonces, ahora, ¿por qué creemos que nuestros sentidos y nuestra mente no nos engañan? O sea, finalmente el método científico, la matemática, la lógica, tienen su asidero en tus sentidos. Pero tú, ¿cómo sabes que tus sentidos no te engañan? Lo aceptas por fe. Porque hay un punto donde tú no puedes utilizar el método científico para demostrar el mismo método científico. Siempre tienes que apelar a algo superior. Entonces tiene que haber un momento en que la razón basada en el método científico ya no haya cabida y tengamos que humildemente aceptar que existe alguien superior en lo cual nos dé las leyes morales, etcétera, etcétera. Entonces, amado hermano, la fe tenemos todos. Todos tenemos un grado de fe, hasta los científicos, hasta el ateo tiene fe, porque él cree que su ateísmo es verdadero y no lo puede demostrar. Ahora, entonces, en conclusión, ¿por qué debo tener fe? Porque más razonable es creer que hay un ser necesario llamado Dios, eterno, inmutable, personal, todopoderoso, trascendente, sabio, omnipotente. Entonces, ¿qué creó todas las cosas? Claro, este Dios que he descrito aquí no calza con la idea de un Dios panteísta,
donde dice que Dios es todo y todo es Dios. La único concepto, mejor dicho, este Dios eterno, inmutable, personal, etcétera, solo calza con la idea de Dios del judaísmo, del judeocristianismo, digamos así, y de los musulmanes. Pero lo que he descrito aquí es para fundamentar la existencia de Dios, que es más razonable creer que no creer en Dios en general. Pero para ver, digamos así, quién es la religión verdadera, está Jesucristo. Él nos ha revelado que en Él está la verdad, ¿sí? Pero eso es otro tema. La segunda pregunta que le planteó este profesor ateo a este estudiante es ¿cómo se aplica la fe? ¿Cómo se aplica la fe? Entonces, ella puso en su ensayo, la razón por la cual se llega a la fe es porque llegamos a un punto o área donde se ve limitado el uso de la ciencia y esta no tiene más respuestas. Un poco cogiendo lo anterior. 1 Corintios 2:13, Pablo decía, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí Pablo está deslindando de alguna manera que la razón puede fundamentarse en el método científico, empírico, naturalista y materialista hasta cierto punto, pero la razón no es incoherente con la fe, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque una vez más, el hombre natural percibe solo lo natural mediante el método científico. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Claro, para el método científico, materialista, naturalista es una locura que Dios exista. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pablo está diciendo aquí que hay un punto donde tienes que abrirte a la realidad de algo trascendente a la materia. La materia en lo natural sí existe, pero también existe lo espiritual, lo metafísico. Eso está diciendo Pablo. Entonces debemos entender que la ciencia, una vez más, solo se mueve en el ámbito natural. Por tanto, no puede estudiar cosas metafísicas o espirituales. Es absurdo cuando te dicen, demuéstrame científicamente que Dios existe. O cuando te dicen, demuéstrame científicamente que Jesús resucitó de los muertos. Pero si no habían cámaras. O sea, es absurda esa pregunta. ¿Cómo tú puedes evidenciar que Jesús existió y aún más que resucitó? Como te decía, de la misma manera que tú asientes y aceptas la existencia de Atahualpa, de Aristóteles, de Platón. Yendo al método legal, testimonios, escritos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo, ¿cómo puedo comprobar de aquí a un amigo mío que yo estuve aquí en mi casa dando una prédica? Si no, yo no podría utilizar el método científico. Entonces apelaría al testimonio de ustedes, apelaría a algo escrito, porque aquí tengo algo escrito, apelaría a esta grabación. O sea, hay muchas maneras de comprobar algo que no dependa del método científico empírico. Entonces, ¿cómo se aplica la fe? Cuando la ciencia ya no tiene respuestas, y es más, como te decía, la ciencia no tiene todas las respuestas ni puede comprobarlo todo. Entonces, como te decía, demuéstrame la veracidad de tu mente. ¿Cómo puedes demostrarme científicamente el amor, tu mente? No se puede. La aceptamos por fe. Entonces, cuando la ciencia ya no tiene respuestas, con su método empírico, naturalista, materialista, la fe simplemente entra a tallar. Muchas cosas las terminamos aceptando de pura fe en mayor o menor grado. La tercera pregunta que le hacía este profesor, que tenía que responder en su ensayo, es ¿qué es para mí la fe? ¿Qué es para mí la fe? La palabra fe, como la concebimos generalmente nosotros los cristianos, viene de la traducción griega pistis, que significa confianza, o sea, es decir, tener confianza pero en algo basado en pruebas o evidencias. Y eso lo hizo Jesús muy claramente. Cuando Tomás le dice, muéstrame las heridas de tus manos y de tu costado y creeré. Y Jesús le mostró la evidencia. Entonces, fe es creer o confiar, en este caso en este ser superior, pero basado en pruebas o evidencias.
O por último, basado en estos razonamientos lógicos, que, por ejemplo, la palabra fe, Demóstenes, un filósofo, la concedía como creer, pero previamente habiéndose presentado evidencia. Él decía, fe es convicción, certeza y prueba en la que tú puedes confiar. Entonces, ¿qué es para mí fe? Como cristiano diría, para mí fe es creer y confiar que algo es verdadero en base a evidencias. En este caso, que Dios es verdadero o que la existencia de Dios es verdadera en base a la evidencia. Esa evidencia o la evidencia más grande es el universo mismo con todo su contenido. Por la fe, decía Hebreos 11:3, por la fe entendemos, aplicamos la mente, razonamos que el universo fue constituido no de la nada, sino por la palabra de Dios, por la acción de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, para mí fe es creer que algo es verdadero en base a la evidencia. Cuarta pregunta que le hizo este profesor, eran 5, es, la fe es creer. ¿Qué significa creer? ¿No? Como para afianzar un poquito más. Lo que respondimos es que fe es creer, pero no solo creer. O mejor dicho, creer hasta cierto punto, sí, ¿no? Sin embargo, lo que no es fe, para definirlo también, a veces es bueno decir lo que no es. Fe, bueno, algunos dicen, no, fe es creer en algo sin que haya pruebas. Eso no es fe. Algunos llegan a decir que fe es creer lo que sabes que no es así. O sea, sabes que no es así, pero tienes fe. Cuando dicen, si tú tienes fe en una piedra, bueno, pueden suceder cosas. Bueno, yo te digo que no, porque si el objeto de tu fe es falso, tu fe es falsa. Si tú tienes fe en una piedra y esa piedra no camina, no vive, no tiene poder, etc., tu fe es en vana, tu fe es falsa. Entonces, fe no solamente es creer a ciegas, sin pruebas, sin evidencias. Y el salmista decía algo bien interesante en el Salmo 19:1. El salmista una vez más observó y dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, o sea, el cielo o el universo, proclama la obra de sus manos. Aquí el salmista está razonando que los cielos son una muestra de la gloria o el poder de Dios, que es obra de un Dios, de las manos de un Dios. Dice, observó los días y dice, metafóricamente hablando, dice, un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. O sea, el salmista está diciendo, aunque no hay alguien que me grite, yo existo, no hay una voz perceptible que se pueda oír, escuchar audiblemente, el universo habla de la existencia de Dios. Dice, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino, sale de un extremo de los cielos, y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nadie se libre su calor. Si nos profundizamos más en las palabras del salmista, él prácticamente está hablando del ajuste fino del universo, que el sol siempre tiene un recorrido, que para que haya ese recorrido tienen que haber leyes, pero esas leyes no se pueden sostener de sí mismas. Esas leyes son contingentes, la gravedad es contingente, la energía del sol es contingente. Algo tiene que hacer que funcione ese recorrido del sol, esa energía del sol, y al final llegas a Dios. Entonces, fe, ¿qué es creer? Fe es creer. ¿Y qué significa creer? Creer, una vez más, es en algo evidente, en la observación, en las pruebas, en el razonamiento. Un uso mucho mejor de la fe que estos ateos plantean es confiar sobre la base de la evidencia ya proporcionada, ¿verdad? La creencia en un creador está basada en la naturaleza, es la creación misma la que da evidencia y prueba de un Dios creador, como demostramos más arriba. Y por último, este profesor le pregunta, ¿cuál es el propósito de la fe? Ojo, de manera racional. Entonces, el propósito de la fe vamos a resumirlo así, ¿no? Primero, el propósito de la fe es hacer que tú vivas en la verdad. En la verdad.
¿Por qué? Porque si tú eres un ateo y crees que solamente existe lo material y lo natural, bueno, ya hemos comprobado de muchas maneras que lo natural, lo material, no, o sea, para el ateo lo material y lo natural es eterno, siempre estuvo ahí. Y ya hemos demostrado que eso no es verdad de manera lógica, que es ilógico, ¿verdad? Entonces, debe haber una realidad espiritual paralela a la realidad material. Tener fe es vivir en la verdad. No tener fe es vivir una media verdad. Creer que todo lo que existe es lo material y la naturaleza. Personas que creen eso, al final de sus vidas, se van a topar con el Creador que lo negaron y van a ser restringidos a tener el derecho de estar por siempre con ese Creador. Entonces, por la fe podemos inferir y aceptar otra realidad espiritual. Vivir bajo la lupa de la ciencia es vivir una media verdad. No puede haber solo materia y naturaleza. Hay algo más, como lo hemos comprobado con el argumento cosmológico Kalam. Entonces, tener fe, inferimos también que es tener esperanza. Esperanza de que algún día vas a ver ese Dios. El ateo dice que cuando él muere se hace polvo y llega a la no existencia. Se hace polvo, átomos, etcétera, etcétera. Si es verdad eso, no tiene sentido tirarse un balazo ahorita. No tiene sentido cometer el crimen más atroz, porque antes de mí no hay nada y después de mí no hay nada. No hay nadie y no hay nadie a quien darle cuentas. Daría lo mismo vivir como mi vida como yo quiera. Por eso que en un sistema de razonamiento ateo todo es posible. No hay verdades absolutas, todo es relativo. Violar a un niño con placer no sería condenable, porque no hay nadie. No hay un ente superior, no hay un juez moral que te diga eso. Y si, no, pero hay jueces en la tierra, pero ¿por qué tu forma de pensar va a ser mejor que mi forma de pensar si no hay un ente superior, una autoridad moral superior que me diga qué es bueno y qué es malo? Entonces, el propósito de mi fe es decirle a la gente que va a haber un momento en que se encuentren algún día con su Creador y que tienen que estar preparados. Es darle esperanza que todo no acaba con la muerte física, que hay una vida eterna con ese Creador que es eterno. Y que solo hay dos caminos: pasar la eternidad con Dios o pasar confinado en un lugar donde Dios no existe. Ya voy terminando con esto. Imagínate, ¿por qué yo le daría el derecho de entrar al reino o a la presencia de Dios a alguien que toda su vida vivió aborreciendo esa presencia de Dios? Vivió aborreciendo la alabanza a Dios, vivió aborreciendo la adoración a Dios, vivió aborreciendo las palabras de Dios. ¿Por qué tendría que estar en un lugar donde toda la eternidad va a ser lo que él aborrecía estando en tierra? Adorar a Dios, alabar a Dios, servirle a Dios, estar con Dios, disfrutar con Dios, oír las palabras de Dios, etcétera, etcétera. O sea, Dios mismo se va a reservar el derecho de aquellas personas que no quisieron saber nada de Dios o muy poco de Dios, sean confinados en un lugar donde Él no exista y darles ese gusto que tuvieron aquí en toda la tierra. Tener fe es abrirle los ojos a la gente que hay algo más allá de lo material y lo natural y que se llama Dios. Termino con Romanos 1:19. Ellos, hablando de la sociedad en general, conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se lo ha hecho evidente. ¿Cómo? Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Todos han visto o percibido los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que nadie va a tener excusa de no conocer a Dios y decirle a Dios: yo no pude creer en ti, cómo saber que tú existías, etcétera, etcétera. Es cierto, dice Pablo, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. En el fondo, todos saben que Dios existe, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias por su existencia, por la vida, etcétera. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y sigue diciendo Pablo, ¿no? Entonces, aquí hemos tratado de manera, de repente un poco concisa, escueta, de demostrar a estos ateos, estos profesores agnósticos,
que más razonable, sinceramente y honestamente, más razonable es creer en Dios que no creer en Dios. Hemos desmitificado que la fe y la razón son discordantes. Es más, que la ciencia y la fe son discordantes. Cada uno tiene su campo de acción, solo que la fe sí puede convivir tranquilamente con la ciencia y la razón y con lo metafísico y lo espiritual. A esto tendría que haber una segunda parte. Bueno, ya sabemos que Dios existe. Ahora, ¿cuál es la religión verdadera? Obviamente es el cristianismo, pero ese es otro tema. Entonces, amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar a Dios, pero antes comenten, compartan la prédica. Si tienes hijos, amigos, sobrinos, estudiantes, puedes compartirles un poco de esto. Podemos profundizar quizás en un post, en un Zoom, qué sé yo. Vamos a orar a Dios. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor, porque realmente el creer en ti y el cristianismo de manera particular tiene fuertes bases y fundamentos racionales, razonables, Señor, que muy difícilmente son apabullados, oscurecidos. Señor, gracias por darnos la razón. Gracias porque nadie tendrá excusa de no haber creído en ti. Nadie, Señor. Aun si la fe no existiera, Señor, estaría la razón para llegarte a descubrir, por lo menos de manera suficiente, Señor, para llegar a la conclusión lógica de que no solo creaste el universo, sino que eres capaz de relacionarte con tus criaturas. Dios mío, ahora, ya que hemos tratado y creo que lo hemos logrado de demostrar que tú existes, que es más razonable creer en ti que no creer en ti, llévanos a profundizar en esa relación contigo. Sabemos que para profundizar en esa relación contigo, solo es y exclusivamente es a través de Jesucristo. Él murió y resucitó. Y la gran diferencia entre las de todas las religiones es que Jesucristo resucitó y hay evidencia y testimonio de ello. Gracias, Señor. Señor Jesús, oro para que te manifiestes en la vida de todos aquellos que alguna vez van a escuchar este mensaje, que le abra los ojos y que finalmente acepten a Jesús como su Señor y su Salvador. Gracias por todo, Dios. Te amamos y te adoramos. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Dios mediante nos vemos el próximo domingo. Ayúdenos a buscar un local para podernos reunir presencialmente ya y poder adorar a Dios juntos. Sea para alquilarlo, sea que lo quieras ofrendar, contáctate con nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos.